Shalom Alejem, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. ¿Se escucha bien la música? Lev Umayan, corazón y manantial. Es el conjunto de música que toca esta melodía del Rav Ginsburg que se llama Nigun Emuná, canto de fe. En estas semanas estamos estudiando en la Torá acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham era un hombre que le gustaba ir de un lado al otro, de llevar la Torá, llevar el conocimiento de Dios a todos los mundos, a todos los hombres. Isaac, por su lado, era un hombre que le gustaba estar en su tienda, nunca salió de la tierra de Israel, un hombre de Geburá, todos venían hacia él. Bienvenidos a todos, desde todos los países. Sudamérica está dominando, aunque también España siempre tiene sus representantes. También Jacob, que ya es el protagonista principal de la perashá de esta semana, tiene una cualidad de ambos. Por un lado, es llamado Ish Oalim, es un hombre de la tienda, porque le gusta estudiar Torá, a diferencia de su hermano Isaac, que le gustaba ir al campo, salir, cazar, vivir en medio de la naturaleza. Jacob no. Jacob es una persona centrada, que tiene las cualidades refinadas, es la Sefirá de Tiferet. Entonces tiene la posibilidad de tanto estar en su tienda como salir al camino y llegar y a partir de él crear todo el pueblo de Israel. Todos son tzadikim. Hay un paralelo muy grande entre los patriarcas y el Hasidut. Porque el Hasidut también tiene tres patriarcas principales. El primero, como ustedes saben, es el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov era una persona que también le gustaba viajar. Tantas historias leímos acerca del Baal Shem Tov, de sus viajes, que saltaba por los aires, iba volando y llegaba por encima del tiempo y del espacio donde él quería llegar, llevado en su carro, con los caballos esos maravillosos que tenía. Su cochero se dormía y cuando llegaban se despertaba y no sabían lo que había pasado. Y así llevaba él a su Hasidim a hacer distintas tareas de refinamiento del mundo, de llevar la palabra del Hasidut. Y entonces se parece a Abraham Avinu. También él amaba a todo el mundo, judíos, no judíos, buenos, malos, no le importaba nada. Todos eran criaturas de Hashem que había que acercar a la Torah. El Magi de Mesrich es parecido a Isaac, porque él estuvo ahí en Mesrich cuando se acercó al Baal Shem Tov y ingresó al Hasidismo, a Rabbi Dover. El segundo, el sucesor del Baal Shem Tov,
dentro de la línea de Hasidut. Todos venían a estudiar con él, todos venían a Mesrich a escuchar sus palabras intelectuales, de un nivel superior. A diferencia del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov, él hablaba simple a la gente del pueblo, en general, salvo con sus alumnos específicos, donde les enseñaba y les revelaba las cosas más profundas y ocultas de la Torah. Entonces, cuando estaba el Maggid, ya el Hasidut era algo que estaba difundido por todos lados. Porque el Baal Shem Tov tenía su grupo de discípulos que ya los llevó por todos lados. Y entonces ellos difundieron también la Torah del Baal Shem Tov y invitaban a todos a venir a ver al Rebbe. Cuando el Baal Shem Tov murió y siguió el Maggid de Mesrich, todos venían a ver al Maggid, a pedirle brajá, inspiración, Torah, consejo. Entonces el Maggid es como Yitzhak Avinu. Había muchas personas, dueños de casa, que eran Beinonim, y que se acercaron a la Torah del Hasidut en la época del Maggid de Mesrich. Ahí hubo una primera explosión, una primera acercamiento más masivo que lo que hacía el Baal Shem Tov. Y luego del Maggid de Mesrich, su discípulo principal, y el más joven también de todos sus discípulos, era el Admur HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. El Rabbi Shneur Zalman de Liadi es llamado el nieto espiritual del Baal Shem Tov, a pesar de que el nieto de sangre era el Rebbe de Breslev, Rabbi Nachman, pero el Admur HaZaken fue preparado y fue enseñado para ser el sucesor principal de la línea del Baal Shem Tov y del Maggid de Mesrich. Y de él salió toda la Torah Hasidut, que todos los Hasidim estudian para la rectificación de las cualidades del corazón a través de la mente. Entonces, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, su nombre Shneor quiere decir Shnei Or, dos luces, porque él comprende y continúa a las dos luminarias que son el Baal Shem Tov y el Maggid de Mesrich. Dentro de poquito, en Yud Kislev, dentro de 2 semanas, menos de 2 semanas, el 19 de Kislev se cumple la liberación del Admur HaZaken de la cárcel, y eso es el Rosh Hashanah del Hasidut, unos días antes, 6 días antes de Hanukkah. Va a haber una gran Hitvadut, una gran reunión hasídica en Tel Aviv con el Rav Ginsburg, con músicos muy importantes, y Besat Hashem lo esperamos a todos ustedes. También, como ustedes saben, estos días está el rabino Gershon Sweetman, también como el Baal Shem Tov, como Abraham Avinu, y nosotros ahora los Hasidim abarcamos a todos los patriarcas, así como todos los judíos tienen dentro de sí cada uno un poco de cada uno de los Avot. Él está yendo por Colombia, por México, para difundir las enseñanzas de la Kabbalah del Hasidut que nos enseñó el Rav Ginsburg, y sobre todo para concientizar, para despertar a la gente
y especialmente Bnei Noach, pero por supuesto también hay muchos judíos que van a ser despertados para trabajar para que se establezca el Malhut Israel, que se establezca el reino de Israel, y esa es la solución para todos los problemas que hay en el mundo. En este momento estamos tratando el tema de la guerra contra el terrorismo, especialmente el terrorismo islámico, pero la solución de hacer un reino en Israel que siga la Torá es para todos los problemas de la humanidad, porque eso es el paso anterior, inmediato, para la llegada del Mashiach. Así que eso es algo que interesa a los pueblos del mundo. Entonces vamos a decir Lejaim, para que esto suceda pronto. Vamos a poner unas monedas de acá. Y vamos a poner acá porque la acá salva de la muerte. Grande es la acá que trae la redención. Y vamos a comprometer los esfuerzos, el dinero, todo lo que nosotros podamos a esta causa. A llevar gente, a organizar cursos, traer cada uno que lleve gente a su casa y que hable de los cursos, todas las cosas que ustedes están aprendiendo. Estamos preparando varios libros que Baruch Hashem ahora hay una bendición muy grande de Hashem para que se puedan imprimir. Entonces Rabino Gershon está yendo por todos lados para fundar centros del movimiento Derech Haim, el sendero de la vida, que se ocupa dentro de Galeiná y específicamente a hacer que la tierra de Israel sea conducida de acuerdo con la Torah. Todos los ministerios, todos los gobiernos, todas las instituciones públicas tienen que ser gobernadas de acuerdo con la Torah. Y el Rab hace un hincapié muy importante en la justicia, porque cuando la justicia se rige de acuerdo con la Torah, entonces hay bendición y hay mucha misericordia. Entonces, este libro que fue escrito por Admor HaZaken es el Admor HaZaken después tuvo una explosión de Hasidim y se desparramaron por toda Europa y toda la línea de Chabad cada vez fue teniendo más y más allegados hasta que luego fue trasladado a Estados Unidos y hoy los Hasidim de Chabad somos millones, somos decenas de miles, ojalá fuéramos millones. Y esperemos que dentro de poco, tanto dentro del pueblo de Israel como dentro de las naciones del mundo, de verdad haya millones y millones de personas que sigamos con este ideal, que llevemos a la práctica este ideal. Dice la perashá de la semana que Jacob tuvo un sueño de la escalera, como ustedes saben. Y esa escalera tiene muchas interpretaciones porque todo el tema de la conexión de los mundos espirituales con este mundo material, también la conexión de los niveles espirituales de cada una de las personas, del nivel más elevado del alma hasta el nivel más bajo, la conexión del alma con el cuerpo, todo es comparado con una escalera. Y esa escalera tiene peldaños y tiene etapas que cumplir. Él veía que había ángeles que subían y ángeles que bajaban. Alguna vez cuando trabajaba en la Mabadá, en el laboratorio, empecé a ver esos ángeles que subían y bajaban, pero comparado con la genética. A ver si tengo algo aquí.
hay una escalera del ADN. Acá se ve. Este es un dibujo de los cromosomas y cómo se van deshilachando hasta formar la cadena, la doble hélice, y se ve cómo son dos hilos del ADN conectados en el medio. También estudiaba que para que ese ADN donde están los genes y esos genes se expresen en proteínas, tenía que haber enzimas. Y había enzimas que subían y bajaban para abrir y cerrar constantemente. Unas abrían las dos cadenas y las leían, otras las volvían a cerrar. Y entonces hicimos un trabajo bastante interesante, bastante grande, acerca de la genética. Ya hablamos algunas veces que los cromosomas hay 23 pares, de los cuales 24 son somáticos perdón, 22 son somáticos, y como son 22 pares son 44. Y 44 es la gematria de la palabra dam, que es sangre. Y después está el cromosoma X y el Y, que son los cromosomas sexuales, que entre ambos forman como una Aleph. Entonces, la misma cantidad de ADN del ser humano forma la palabra Adam. Aleph, que es Akadosh Baruj Hu, y Dam, que es la sangre, que es el cuerpo del hombre, el alma dentro del cuerpo. También vimos que a nivel molecular, acá están los pares de cromosomas. A nivel molecular también, el número atómico de los 4 nucleótidos. Ustedes saben que el ADN tiene 4 nucleótidos, 4 letras: adenina, timina, guanina y citosina, que tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios. Y entonces fuimos a buscar la fórmula química de esos 4 nucleótidos y nos sorprendió, nos entusiasmó sobremanera cuando vimos que el número atómico era 26 al cuadrado. Y ustedes saben que en Kabbalah elevar un número al cuadrado quiere decir la perfección. Y bueno, hay muchas similitudes porque aparte el sistema de traducción del lenguaje de las 4 letras al lenguaje de las 22 letras de las proteínas, que son los aminoácidos, es a través de un triplete. Hay 4 nucleótidos y hay 22, o mejor dicho, 21 aminoácidos más un código extra que no corresponde a ningún aminoácido, sino que es un código de terminación del ADN. Bueno, es todo bastante complejo, pero en realidad son 22 letras las de las proteínas y 4 las del ADN. Entonces hay una relación muy grande entre las 4 letras del nombre de Dios, que es la parte Makif, el nombre Abayá, y las 22 letras con las cuales Akadosh Baruj Hu creó. Pero aparte, ustedes saben que el ADN es una doble hélice. Y la doble hélice, acá pueden ver un poquito de eso que decía de las escaleras, que las enzimas van abriendo y cerrando para duplicar el ADN y hacer un nuevo ser. Entonces una va abriendo, otra va acoplando otras moléculas para duplicarlo. Y después hay otros sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces este es el ADN. Y cada vuelta de ADN tiene 10 letras, 10 moléculas de nucleótido.
Entonces, si ustedes hacen un corte así del hilo, esto es lo que se vio cuando se hizo una radiografía con un microscopio electrónico, y se vio que tenía 10 vueltas la molécula de ADN, o sea, correspondiente a las 10 sefirot. Entonces acá mismo está el secreto de Dios que tantas veces hablamos, las 22 letras y las 10 sefirot que provienen del nombre Abayá. Y bueno, hay muchas cosas. Y si ustedes quieren saber cómo es una molécula de proteína, aquellos que tienen un tzitzit y tienen los hilos, como es una molécula de ADN, el hilo de los tzitzit, a ver si llega, son 2 hilos enrollados uno alrededor del otro. ¿Lo ven? Ahí lo desenredo un poquito para que lo vean. Son 2 hilos como la molécula de ADN, uno enrollado en el otro. Y en total, ¿cuántos hay? En cada esquina del tzitzit hay 4 hilos que al estar doblados forman 8 puntas. O sea, hay 8 puntas en cada una de las 4 puntas del tzitzit, del talit. Entonces en total hay 32. 32, que es el secreto de las Lamed Ben Netigot Jochma. Pero como decíamos, cada una tiene 2 hebras, entonces en total son 64 hebras. Y justamente 64 son las combinaciones que hay de los 4 nucleótidos en cada triplete. Este es el cuadro de las combinaciones de los tripletes de ADN. Entonces, al igual que el alfabeto hebreo, el lenguaje del ADN es cada aminoácido corresponde a un triplete. Entonces se forman 64 posibilidades, que son las 64 hebras de los tzitzit, entre otras cosas. Bueno, hay muchos asuntos muy profundos aquí. También la suma de todos los aminoácidos es un número muy importante. Cosas muy interesantes que algunas veces expliqué y posiblemente alguna vez vuelva a dar la clase. Pero les decía todo esto para que vean la importancia de hacer que la Torá y la ciencia se unan y que la ciencia y todas las tiene razón, Evelyn hizo otra asociación, el ADN, ácido desoxirribonucleico, con una yud más forma el nombre de Akadosh Baruj Hu. Bueno, hay que buscar la yud. Entonces el Rab hace mucho hincapié en que la ciencia sea estudiada de acuerdo con la Torah. Y entonces, como ustedes ven, se pueden hacer asociaciones fabulosas, incluso ayudar a conocer la Torah a través de la ciencia y conocer la ciencia a través de la Torah, adelantar la ciencia. Entonces vamos a estudiar un poco eso que es el alma, lo que es la psicología hasídica del Sefer el Beinani, escrita por el Admor Zaken, y cada uno en su profesión, que estudia esto en profundidad, va a conocer, va a poder sacar enseñanzas para tener para hacer que su profesión, su tarea en la vida, sea cual sea más plena. Habíamos estudiado en el capítulo anterior, tal como nos enseñó el Alter Rebbe, que el Beinoni no tiene que preocuparse, no tiene que ponerse triste, porque tenga pensamientos pecaminosos en su mente. Al contrario, si tiene
pensamientos pecaminosos tiene que alegrarse, porque a través de dejar de lado esos pensamientos y llevando su atención a las cosas que corresponden, está cumpliendo con un precepto que dice Velota Turu Ajarei Levabhem, y no van a ir atrás de sus ojos y no van a ir atrás de su corazón. Ayer Zonim Ajareim, porque ustedes pecan por seguir lo que ellos les dictan. Entonces, así se destruye el Sitra Ahara, se destruye toda la maldad en el mundo. Y entonces esto, aparte de ser bueno para uno, eso produce un gran placer espiritual, un gran placer divino. Dios es muy feliz porque para eso fuimos creados, para destruir la maldad. Pero esto, habíamos estudiado, se aplica cuando el Beinoní está dedicado a hacer cosas, a hacer cosas materiales, tareas físicas, tareas de la vida diaria. Pero cuando está ocupándose del servicio a Dios, por ejemplo, cuando está haciendo tefilá o está estudiando Torah y vienen esas cosas, entonces eso ya no es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque lo están distrayendo de su servicio divino. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en esos casos? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos haciendo algo bueno, pero que no es algo estudiar Torah o hacer tefilá, sino que estamos ocupándonos de las cosas de la vida en forma correcta y para traer al Mashiach? En ese momento, si surgen cosas raras, decimos, bueno, no me interesa, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y cumplo con un precepto. Lo que pasa, si en el momento que yo tengo que utilizar mi mente, esa mente está compartida, no está dedicada solamente a Dios. Entonces dice el Admor Zaken, incluso si se abatieran sobre él meditaciones de pasión y otros pensamientos foráneos entre su servicio a Dios en la Torah o en la plegaria con Kavaná, Kavaná quiere decir con intención. Cuando uno dice tefilá, dice palabras, y esa intención que ponen las palabras significa cuál es el significado. Y como sabemos hay muchos significados en las palabras, hay todo un pardés. Está el significado literal, está la alusión, está la conexión con las explicaciones, con las historias que pasaron en la historia del mundo, y también hay explicaciones secretas. Esas explicaciones secretas son lo que se llaman las Kavanot de la Arizal, especialmente. Cuando cada una de las palabras y cada una de las partes de la plegaria corresponden a un mundo, corresponden a un concepto que uno tiene que pensar y meditar cuando está en ese momento. Por ejemplo, así en general les puedo decir que toda la plegaria de la mañana, por ejemplo, está dividida en 4 partes. Al principio decimos las bendiciones de la mañana y los korbanot, todos los sacrificios. Eso corresponde al mundo de Asia, al mundo inferior. Luego decimos Psukei de Zimbra, todos los versos de alabanza a Dios, que son en su mayoría Teilim y versos que hicieron los sabios. Todo eso corresponde al mundo Yetzirah, porque tiene que ver con las emociones. Al principio las bendiciones de la mañana y los korbanot, todo eso son asuntos físicos que tienen que ver con el mundo de Asia. Las plegarias, las alabanzas, como son Teilim, los Teilim son el servicio de Hashem, fueron escritos por David Amelech. Entonces corresponde al mundo de Yetzirah, que son las emociones. Luego llegamos al momento de la bendición que dice Yotzer Or, que creó la luz, y luego decimos el Shema Israel.
Todo eso necesita una comprensión para entender qué significa que Dios es uno, que Abaya es Elohim, que Dios creó la luz. Entonces, en ese momento estamos en el mundo de Briá, que tiene que ver con el entendimiento, con Binah. Y luego, con la mente, que es Binah y Jochma. Y luego, cuando terminamos esas bendiciones, esas meditaciones, llegamos a Shemona Esrei, la plegaria silenciosa, que como su nombre lo indica, uno en realidad no es silenciosa, sino que es en voz baja y de parado, y eso representa que estamos en el mundo de Atzilut. Y Atzilut tiene que ver con Jochma y su conexión con Keter, su conexión con el Oren Sof. Allí nos conectamos con la esencia infinita de Dios y nos ponemos por encima de los mundos creados. Entonces ahí vemos una escalera también, vemos cómo vamos subiendo. Entonces, después de eso, terminamos la midá y vamos bajando de a poquito, vamos saliendo con las distintas partes que siguen después, Aleinu Shabeach, distintas cosas, para volver al mundo que estamos y vamos a dedicarnos a nuestra vida diaria. Entonces, si hay algo que nos impide estar concentrados y poder hacer todo eso, entonces eso, más que ponernos contentos, nos está estropeando el asunto. Entonces, dice que no les preste atención y en lugar de ello que desvíe su mente de ellos al instante. Ni tampoco sea tan necio como para buscarse la sublimación de las midot del pensamiento foráneo, como se sabe, pues cosas como esas se dijeron solo a los tzadikim, en quienes no surgen malos pensamientos propios, sino solo de las midot de los otros. ¿A qué se refiere esto? Hoy dijimos que la principal tarea del Hasidut, y específicamente de nuestra época, que el Hasidut es la continuación de todas las épocas de desarrollo de la Torá y posterior a la Kabbalah también, e incluye a todas las demás, y específicamente el Hasidut Chabad, que es la línea principal que sigue el Baal Shem Tov, es utilizar la mente para rectificar las emociones. Entonces, el Beinoní tiene pensamientos malos propios. Entonces, esos pensamientos los puede cambiar, pero no puede cambiar sus emociones, puede estar siempre en lucha. Y nosotros hablamos del Beinoní, pero para aprender a ser como el Beinoní. Quiere decir que en nosotros esa lucha generalmente se pierde, pero tenemos que volver y volver a empezar. ¿Para qué es esa lucha? Para hacer que nuestra mente no sea llevada por otros asuntos. Pero los tzadikim sí pueden dedicarse a cambiar sus cualidades. Acá dice, sublimación de las midot del pensamiento foráneo. ¿Qué quiere decir? Que esos pensamientos que vienen provienen de emociones vanas, emociones del Sitrájara, como dijimos la otra vez, que hay un árbol de la vida de Kedushá, de sagrado, y un árbol de la vida de la maldad, de la impureza, de la Sitrájara. Entonces, todos esos pensamientos vienen de ese lugar que nos quiere molestar, que es de la impureza. Entonces, nosotros no podemos hacer que eso se transforme en bien. ¿Por qué? Porque eso es tarea de los tzadikim. Y ese es un concepto muy importante, y es que por eso nosotros hacemos tefilá por otras personas y tratamos de hacer el bien a los demás, y así nos dice que cuando
nosotros nos ocupamos de los demás, Akadosh Baruj Hu se ocupa de nosotros y de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno está mal, cuando uno está enfermo, por ejemplo, no puede curarse a sí mismo. Necesita que otros lo ayuden. Y con la psiquis pasa lo mismo. Cuando uno tiene un problema dentro suyo, necesita que alguien lo ayude a verlo y a poder resolverlo. Y eso es lo que hacen los tzadikim. Entonces los tzadikim toman los problemas de los demás, por eso nosotros vamos a hablar con el tzadik y le contamos lo que nos pasa, y él nos dice que hagamos algo, pero ese algo que nosotros hacemos es nada más que hacer un recipiente para poder recibir lo que él va a hacer en verdad, en la rectificación de la raíz, de donde proviene nuestra falla. Nosotros no podemos llegar a la raíz, solamente podemos ocuparnos en forma superficial. Entonces, como él se ocupa de otro, entonces sí, él no tiene nada que rectificar dentro de sí. Se está ocupando de las cualidades de otra persona. Entonces, él puede transformar esas cualidades malas en buenas. Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de que no nos moleste y dejarlas de lado. Pero en cuanto a aquel Beinoní en quien surge un pensamiento malo propio, del mal que se alberga en el lado izquierdo de su corazón, como estudiamos, sería necio que intentara librarse de él abocándose a la sublimación de las midot, pues ¿cómo puede elevarlo hacia los planos espirituales cuando él mismo está atado aquí abajo por su deseo por lo material? Sí, es lógico, ¿no? ¿Se entiende? Para refinar y para sublimar todos esos pensamientos que vienen de las emociones no rectificadas y de la mente no rectificada, hay que ir a la raíz para cambiarlo, para transformarlo en bien. Nosotros lo único que podemos hacer es luchar contra eso constantemente. Podríamos hacer un paralelo con lo que decíamos hoy de la guerra que hay contra el Islam. Mientras en Israel, que es el Keter de toda la creación, no se dirijan los gobiernos, las personas de acuerdo con la Torah, entonces lo único que se puede hacer es luchar contra el mal, pero no se puede transformar el mal en bien. Por eso tenemos que tratar de que Israel se transforme en un tzadik, y entonces a través de eso el tzadik va a poder cambiar toda la realidad dentro del mundo. ¿Sí? Entonces ven cómo el estudio del Tanya, el estudio del Hasidut puede darnos comprensión de cosas que son hoy, que nos sucede hoy mismo. Y eso es lo que llama una mentalidad, una imaginación refinada. Cuando uno estudia esto, entonces lo que nos está enseñando con las enseñanzas y las interpretaciones de los sabios, de los tzadikim, que nos enseñan la palabra, lo que está oculto dentro de esto, entonces podemos asociarlo con lo que nos pasa a nosotros y con lo que pasa en el mundo. O sea, esto habla a cada uno y uno en cada uno de los lugares donde se encuentra y en cada una de las generaciones que leyeron esto. Entonces dice el Rebbe, que ¿cómo hacen los tzadikim? Los tzadikim pueden identificar cada pensamiento de cuál cualidad proviene, cuál emoción del corazón proviene, y entonces pueden buscar su raíz y redirigir. Porque esa es toda la idea, no hay que matar al corazón, no hay que matar al animal, sino que hay que redirigirlo para que vaya hacia donde corresponde, tanto para él como para el dueño. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer, y eso a través del trabajo de muchos años, es que cuando uno tiene, por ejemplo, el deseo de comer algo que está prohibido, porque lo comió toda la vida, porque le enseñaron que eso es bueno, porque la ciencia o los médicos dicen que hay que comer eso porque hace bien para la salud, o simplemente porque nos gusta, entonces tenemos que redirigir
esa fuerza, porque el apetito o las ganas de saborear algo es una fuerza interior que nosotros tenemos, redirigirla hacia aquello que quiere Akadosh Baruj Hu. Porque aquello que quiere Akadosh Baruj Hu nos hace bien. Como por ejemplo, un ejemplo de la ciencia. En una época todos sabían que comer carne grasosa y comer mucha harina y azúcar y energía, todo eso hacía que la persona esté más sana, pero en realidad las personas se enfermaban. La gente que tenía mucho dinero no iba a comprar fruta o verdura, sino que iba a comprar las cosas más refinadas, carne, grasa y pasteles y todo eso para que sea rico el paladar. Hoy la ciencia nos enseña que hay que dirigir todo eso hacia las cosas que nos hacen bien. Y si ustedes prueban, si ustedes por ejemplo están muy acostumbrados a comer azúcar o harina o carne, comer mucha carne, si ustedes dejan de comer todas esas cosas y comen frutas y verduras y legumbres y todas las cosas que hacen bien, yo no digo que sean vegetarianos, pero que coman lo mínimo y aquello que es bueno, van a ver cómo el paladar va cambiando y de repente uno dice, esto que comí antes verdaderamente ahora me repugna. Y el sabor, volvemos a ser como los niños. Los bebés cuando nacen, a ellos les gusta comer las cosas naturales, las cosas que trae la naturaleza. Y nosotros nos vamos dejando llevar por la propaganda, nos dejamos llevar por las tentaciones que nos presentan. Y así como es con la comida, pasa con todas las cosas. Y lo mismo pasa cuando uno quiere comer kasher. En realidad, hoy el kashrut está tan sofisticado que los alimentos que hay, sobre todo en Israel y en las comunidades judías importantes del mundo, son más o menos lo mismo que hay que no kasher. Y uno si lo come en realidad no ve ninguna diferencia. Pero si ustedes a una persona que hace muchos años, no digo los que nacieron así, porque eso es por supuesto, pero una persona que durante muchos años dejó de comer taref, le ponen dentro suyo dos platos, le dice este es taref y este no es taref, pero el que es taref, el que está prohibido, es mucho más rico. A pesar de que sea como sea, va a sentir una repulsión para eso y ya sabe que eso no lo va a tocar. Sabe que no es para él y que no hay forma de que lo toque. Y va a sentir que lo que va a comer, aquello kasher que él eligió, no solamente va a tener un rico gusto, sino que lo va a comer con alegría, lo va a comer sabiendo que está haciendo algo bueno. Entonces ese plus, ese extra de cuando uno hace algo, no solamente que sea divertido, que sea sabroso, que sea gracioso, sino que además que sirva para algo, sirva para la salud, sirva para hacer el bien. Entonces ese plus es lo que compensa todo lo que podríamos extrañar de aquello que estamos dejando. No obstante, no debe sentirse descorazonado, abatido o despreciable por eso, porque le surgen pensamientos foráneos durante el servicio a Dios que debe realizarse con la máxima alegría. Por el contrario, debería fortalecerse más y agregar intensidad a su determinación con toda su fuerza. Si cuando uno le pasa eso, tanto los pensamientos o cuando tiene algún inconveniente cuando está haciendo una mitzvah, y por cierto que surgen inconvenientes y trabas cuando uno quiere hacer algo bueno, no tiene que descorazonarse, ponerse triste, incluso si falla. No, al contrario, tiene que ponerse alegre porque esa alegría le va a le va a ayudar a que después lo haga bien y que triunfe. Si se pone triste es como que se dio por vencido, ganó el Sitra Ahara, ganó el otro lado, ganó el Satán, la maldad.
Debería fortalecerse más y agregar intensidad a su determinación con toda su fuerza, para rezar con concentración, con una alegría y regocijos mayores, al percatarse de que el pensamiento foráneo que se le ha ocurrido deriva de la clipa del lado izquierdo del corazón, a que entabla una lucha en el Beinoní contra el alma divina dentro de él. Los que no conocen, no estuvieron con nosotros las primeras clases, acá cuando habla del lado izquierdo del corazón, se refiere a que el lado izquierdo es el ventrículo y la aurícula más grande, y allí está la sangre oxigenada que viene del corazón para ser distribuida a todo el cuerpo. Del lado derecho viene la sangre pobre, sin fuerza, sin oxígeno, que va a ser bombeada del ventrículo derecho a los pulmones para volver a darle vitalidad, y esos pulmones después lo van a restituir al lado izquierdo del corazón, y así es todo el circuito. Entonces, como está dicho que la fuerza del Nefesh, el Nefesh es el nivel más bajo del alma que se inviste para dar vida al cuerpo. La fuerza del alma animal, que son los instintos y que es nuestra fuerza para vivir, está en el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo, que es la sangre que da fuerza al cuerpo, es donde se inviste específicamente el alma animal. Y el lado izquierdo, donde está la sangre débil, es donde está el alma divina, relativamente. Entonces, relativamente en la mente se inviste el alma divina y en el corazón el alma animal. Pero por supuesto hay una interinclusión y ambos funcionan en todos lados. Pero allí es donde prevalece. Entonces por eso los pensamientos son más fáciles de cambiar. Yo puedo identificar, este pensamiento es bueno, este pensamiento no es bueno. Pero cambiar las emociones, a pesar de que yo identifique en mi mente que esa emoción no es buena o es buena, cambiarla y que yo sienta diferente, es un trabajo que ya excede nuestra capacidad. Entonces hay que ir del tzadik, hay que estudiar Torah, y a través de eso que nos conectamos con nuestra raíz y que el tzadik nos hace conectar con nuestra raíz, entonces vamos rectificando en su raíz aquello que queremos cambiar. Pero lo hacemos en realidad en forma más bien inconsciente. De repente un día nos despertamos y nos damos cuenta que cambiamos, que no sentimos lo mismo que sentíamos antes, pero es un proceso que fue hecho. Por eso hay que estar conectado con el tzadik y estar al tanto y contarle y mandarle todo lo que pasa, porque para nosotros cuando hay una persona que nos habla, nos cuenta todo el tiempo cosas, es como una molestia, nos hace perder tiempo para ocuparnos de nuestro ego. Pero el tzadik no piensa así, el tzadik lo único que quiere es que venga gente para poder ayudar. Entonces, al contrario, tenemos que estar en contacto con él y él nos pide, por favor, escribime y decime constantemente, dame información de cómo van las cosas. ¿Sí? Se sabe que es el estilo de los combatientes que intentan destruir uno al otro y similarmente de los luchadores que solo quieren derribar a su contrincante, que cuando predomina uno, el otro entonces también se esfuerza por prevalecer con todos los recursos de su vigor. Esto habla de la lucha del alma divina y el alma animal. Por eso en la lucha entre el alma divina y el alma animal, cuando el alma divina se esfuerza y ejerce su vigor para orar, también la clipá junta fuerzas para contrarrestarla, para confundirla y derribarla por medio de su pensamiento foráneo. Entonces, cuanto más molestia vemos que tenemos para hacer nuestra tarea, entonces quiere decir que esa tarea y eso que queremos hacer es más importante. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el tzadik no tiene pensamientos, como no tiene malas cualidades, tampoco tiene pensamientos que lo molesten. El Beinoní tiene esas cualidades en su interior y tiene su
sus pensamientos refinados y puede en esa lucha vencer. Pero no deja de luchar, el tzadik no lucha. Por eso los otros días me preguntaban, dice, tengo una enfermedad tal y tal, ¿puedo ir a una clínica a curarme? Entonces yo no entendí muy bien la pregunta, porque ¿qué significa? Si uno está enfermo tiene que ir a curarse. Le digo, por supuesto, ¿por qué no vas a ir a ese lugar o a un lugar que vos sepas que te van a poder ayudar? Me dice, porque me dijeron que si yo voy a pedir a un médico que me cure es porque tengo poca fe en Dios. Y por supuesto ese es un pensamiento completamente ajeno a la Torah. Aparte de que es ilógico, todos los tzadikim nos dicen que por un lado hay que hacer las cosas de acuerdo con la naturaleza, y por otro lado hay que pedirle a Dios que nos ayude. Entonces cuando nosotros hacemos algo de acuerdo con la naturaleza y se ve la influencia de Dios en eso que hicimos, todavía es más importante, es más fuerte el asunto, porque vemos la conexión entre la conducta del natural con la providencia divina, que Dios maneja todo. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos cure y vamos al médico, no tenemos que tener la duda si fue Dios o si fue el médico. Fue el médico porque fue guiado por sus manos y su conocimiento fue guiado por Dios. ¿Ok? Entonces, hay muchos que... El médico, por supuesto, el médico es un intermediario. Entonces, sin llegar a ser como los... ¿cómo se llaman esos que no quieren que le hagan transfusiones o que le hagan... que los curen, que se dejan morir? Sin llegar a ser como esa gente, sí, esos... No, yo no quería nombrarlos, pero hay que decir las cosas claras. Entonces, hay veces que no hace falta llegar a ese extremo. Hay otras personas que también dicen, no vayas a un médico porque eso te... Y que no son cristianos, a veces vienen de las culturas orientales, que todos piensan que pueden curarlo con la mente, con la meditación. Entonces eso es verdad en el tzadik, el justo puede llegar a hacer eso. En el año 37, 5737, o sea, hace 38 años, 15 años antes de que el Rebbe desaparezca, él tuvo un infarto. Entonces todos los hasidim querían llamar al médico. Y él dejó que llegara el médico. Y lo revisó y vio lo que tenía. Pero le dijo que eh, no le dio ningún tratamiento. Y estuvo 1 o 2 días, creo, el Rebbe sin aparecer y después volvió y siguió con su trabajo diario y siguió 15 años más. Después al final de su vida, mejor dicho, al final de los años que nosotros lo vemos, no se puede hablar de la vida no del tzadik, cuando tuvo a los 90 años tuvo un derrame cerebral, entonces ahí sí, fue internado y vinieron los médicos y hicieron todo lo que tenía que hacer. Yo pienso que él quería seguir, pero Akadosh Baruj Hu ya le dijo que había que irse y unos meses antes se le había dicho ya un discurso muy importante en el 5752, donde dice que él ya hizo todo lo que
lo que podía y ahora nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para traer al Mashiach ahora. Entonces era como que él ya se estaba despidiendo. Entonces vinieron los médicos y hicieron lo que trataron de hacer algo y ya estaba determinado que él no tenía que seguir. Entonces por eso todos los Hasidim ahora estamos tan convulsionados, ya de esto ya pasaron más de 20 años. Estamos tan convulsionados porque tenemos que buscar cada uno, buscamos por todos lados qué es lo que tenemos que hacer para traer al Mashiach ahora. Y por suerte hay otros tzadikim, como el Rebbe, como el Rav Ginsburg, que nos siguen guiando. Y bueno, hacemos a veces cosas que son una locura, porque es para compensar la locura no sagrada, la locura de la estupidez. Hacemos cosas que parecen estupideces, pero que son de Kedusha. Como estudiamos en el Mamar Bati Legani, que para compensar un extremo tenemos que irnos al otro. Entonces, por ejemplo, para refinar cualidades, cuando uno no le gusta dar dinero, darse de acá, entonces hay una medida, hay una, cada uno tiene su medida o tiene su nivel de tzedakah que tiene que dar. Pero cuando uno no da nada, no puede de repente empezar a dar justo eso para cambiar su tendencia. Lo que tiene que ir al otro extremo, tiene que empezar a dar sin medida. Y después, cuando aprende cómo es dar sin medida, entonces va a poder llegar al equilibrio en el medio. Y así con todas las cosas. Entonces, la lucha que hay dentro del Beinaní es una lucha que siempre triunfa, pero nunca se termina. Y nosotros es una lucha que muy pocas veces se triunfa, pero la lucha misma es para los cuales el Kodesh Baruj Hu nos trajo. Y entonces el hecho que luchemos, si uno lucha y sabe que va a vencer, es mucho más fácil, pero si uno lucha con mucha duda de si va a poder lograr su objetivo, entonces eso es un placer mucho más grande para Kodesh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque, como dijo el Baal Shem Tov, cierta vez que hizo algo que a simple vista estaba en contra de la halajá, entonces todos le dijeron, si haces eso no vas a tener un castigo, no vas a tener recompensa. Entonces le dijo Baruch Hashem que por fin una vez voy a poder hacer algo sin pensar que voy a tener una recompensa por eso. Entonces, si nosotros luchamos, seguro que al final vamos a triunfar, pero mientras no triunfemos y a veces no triunfamos, quiere decir que no vamos a recibir una recompensa porque no logramos hacer esa mitzvah que teníamos planeada. Si nosotros decimos, tratamos de hacerlo y al final no lo pudimos hacer, y luchamos y volvemos a levantarnos, eso mismo es lo que causa placer en HaKadosh Baruj Hu. Entonces, el hecho de luchar pensando que quizá no vamos a tener recompensa, y así dijo el Admura Zaken, el Rebbe Shneur Zalman, cierta vez, que llegó a su Beit Knesset a hacer tefilá, donde hacía todas las mañanas. Entonces todos lo estaban esperando y él llegó y se ponía, hasta que él no empezaba, así pasa en todos los Beit Knesset, cuando está el rabino, cuando está el Rebbe, hasta que el Rebbe no llega y empieza a hacer tefilá, los demás no empiezan. Entonces él se estaba preparando y no se había puesto tefilín todavía y estaba ahí sentado a la mañana y todos estaban esperando a ver qué pasaba y estuvo media hora, una hora y media meditando y no sabían lo que estaba pasando. De repente él golpeó la mesa y dijo, no, yo no quiero tu
tu mundo por venir, yo no quiero tu recompensa, yo solo te quiero a vos. Entonces esa enseñanza que repetimos siempre con Admura, que nos trajo la Admura Zaken, entonces después cuando dijo eso, ahí se arrancó y se puso a hacer tefilá. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Él estaba rectificando dentro de la comunidad donde él estaba y dentro de las almas del pueblo de Israel, esa tendencia a hacer cosas por recibir una recompensa, ya sea espiritual o material. Hacer las cosas por recibir, por obtener el Gan Eden, por obtener el mundo por venir. También, y más para nosotros que le damos tanta importancia a lo espiritual. Hacer esto y que yo de repente sepa que voy a tener parte del mundo por venir y que voy a recibir el Mashiach y todo eso es una gran recompensa para mí. Pero eso no quiere decir que estoy haciendo eso por Dios. No estoy haciendo eso por cumplir con esa mitzvah, sino que estoy haciendo eso para recibir algo. Entonces, por eso hay lishma velo lishma. Lishma quiere decir en su nombre, o sea, quiere decir que si yo hago algo simplemente porque corresponde y no porque quiero una recompensa, en nombre de Dios, en nombre del precepto, yo estoy haciendo eso sin ninguna otra condición. Y lo lishma significa que estoy haciendo eso, pero no por eso mismo, sino porque eso me va a traer una recompensa a mí. Ahora, dicen los sabios, si vos sabés que lo haces para pedir una recompensa, porque todavía no llegaste a cierto nivel, entonces no vas a hacer nada. Entonces dice, no, hacelo, porque si vos lo empezás a hacer lo lishma, después vas a llegar al lishma. Si vos no lo haces nunca, entonces tampoco nunca vas a llegar a lo otro. Muy bien. No sé, como es un capítulo tan cortito, ya estamos en la segunda parte. Pero como ustedes ven, hay muchas enseñanzas que me gustaría no perderlas. Entonces, como en general todos los capítulos nos llevan 2 clases, vamos a dejar esta segunda parte para la semana que viene, ¿les parece? Y hoy vamos a seguir trabajando porque estamos preparando los videos y todo el material para las conferencias. Tenemos que mandar la página de esta semana. Y todos ustedes seguramente también tienen muchas cosas que hacer. Difundan a todos sus contactos, allí donde se encuentren, especialmente ahora en Colombia y en México, para que vayan a la conferencia. Estamos preparando lugares bastante grandes para que se llenen. Estamos preparando mucho material y aunque no vivan en Colombia y en México, también vayan avisándole a todos los demás amigos que dentro de poco vamos a estar en su país. Espero que podamos ir a España y a otros lugares de Sudamérica, a todos los países, de a poquito. Ahora que está Gershon, entonces nos está ayudando, está trabajando con Mesirut Nefesh. Y en Argentina, en distintos países hay grupos, y ustedes son el núcleo seguramente, para formar las distintas sedes que queremos hacer en los países y llevar todas estas cosas a todo el mundo. Dentro de un ratito, ¿cuánto falta para la clase de Pirkei Avot que va a estar en Argentina? Jenny les puso, aquellos que no tienen el texto que acabo de poner en el pizarrón, pueden entrar a este enlace. Dentro de 4 horas tienen la clase de Pirkei Avot y mañana hay una conferencia en Colombia que todavía no sé si la van a transmitir, esperemos que la filmen y la podamos ver después. Y después, más tarde, a la misma hora de Pirkei Avot de hoy, va a haber una clase de psicología. Ambas clases, la de hoy y la mañana, con el Moré Jacob desde Buenos Aires. Él está haciendo un esfuerzo muy grande también, está recién casado, tiene una niña chiquita y está haciendo un esfuerzo muy grande por el sustento, así que tenemos que apoyarlo.
y asistir a sus clases y donar para las clases de Pirkei Avot, etcétera, etcétera. Bueno, espero que esta clase los haya hecho pensar y meditar, les haya servido para ustedes. Nos despedimos hasta mañana. Bendiciones a la tierra de Israel y si no nos vimos, Shabbat Shalom. Gracias por estar con nosotros. Mashiach Now. Shalom Aleichem, Malachei Yasharis, Malachei Elyon, Malachei Amelachim. Todavía está en pie que con $8 pueden recibir un CD por internet. Así que los que lo quieren me escriben. Los que quieran esta melodía también me escriben y se las mando. Esta es una melodía del Rav Ginsburg, de nuestra canción, nuestro nibún que cantamos en Shabbat, de los viernes a la noche, donde recibimos a los ángeles que vienen a cuidarnos en Shabbat y despedimos a los ángeles de la semana.